Quiero tomar solo 3 minutos, lo prometo, solo 3 minutos o menos. Describir el circuito neuronal de la fijación y persecución de metas. Hay 2 razones para ello. En primer lugar, la biología de establecer y perseguir metas es absolutamente hermosa. Es sorprendente que nosotros y muchos animales tengamos este circuito neuronal y que funcione así. Pero igual de importante es que cuando tenemos una comprensión o un marco mecanicista de cómo funciona un protocolo o un conjunto de protocolos, se vuelve mucho más fácil ajustar esos protocolos y personalizarlos para nuestras necesidades únicas. Bien, dicho esto, el circuito de establecimiento y búsqueda de metas consiste esencialmente en 4 estaciones principales en el cerebro, aunque es importante señalar que cada una de esas estaciones tiene una serie de otras conexiones que son importantes para todo el proceso de establecimiento y búsqueda de metas. Pero podemos reducir las cosas a 4 centros o estaciones principales dentro del cerebro, y esos son los ganglios basales, la corteza prefrontal lateral y la corteza orbitofrontal. Así que repasando esos uno por uno, la amígdala es una estructura dentro del cerebro. De hecho, tienes 2, una en cada lado del cerebro, que está involucrada en circuitos asociados con la excitación al impulsar los niveles de alerta. También está involucrada en el miedo. Probablemente ya has escuchado eso muchas veces antes, pero también cosas como la ansiedad. Y de hecho, la amígdala puede estar involucrada en lo que llamamos experiencias de valencia positiva, no solo en cosas malas como el miedo y la ansiedad, sino también en formas positivas de excitación e incluso en el aprendizaje. Los ganglios basales abarcan varias estructuras cerebrales, pero para esta charla solo necesitas saber eso. Los ganglios basales incluyen 2 vías principales. Una es la llamada vía Go, que es la vía involucrada en la generación de acciones. Y la otra es la llamada vía No-Go, o la vía involucrada en retener o detener una acción. Y esto es realmente importante de entender, porque con todas las metas tenemos que preguntarnos, ¿estamos tratando de aprender a hacer algo nuevo? ¿O estamos tratando de retener un cierto conjunto de acciones? Y por supuesto, cada vez que aprendemos algo, es un proceso tanto de generar como de retener ciertas acciones. Entonces tenemos la amígdala y tenemos los ganglios basales, que tienen este circuito de iniciar acciones, GO, y de retener acciones, No-Go, dentro de ellos. La corteza prefrontal lateral participa en la planeación inmediata y a largo plazo. Esto será clave en la discusión de hoy, ya que no hablaremos de la corteza prefrontal lateral como tal, pero sí vamos a hablar del tiempo, la percepción en el contexto de establecer y alcanzar nuestras metas, porque establecer y alcanzar nuestras metas se trata de poder orientarnos, tanto en el espacio, sabiendo dónde estamos y qué estamos haciendo, pero también en el tiempo, sabiendo en qué parte de ese camino de progreso hacia lograr nuestra meta nos encontramos, o cruzar esa meta y a menudo actualizarla varias veces. La cuarta estructura es la corteza orbitofrontal, que, como otras áreas del cerebro, es multitarea y realiza muchas funciones. Pero, para efectos de la discusión de hoy, es importante entender que la corteza orbitofrontal está involucrada en la evaluación de nuestro estado emocional actual y el estado de activación en relación con la búsqueda de nuestras metas. Por ejemplo, estamos felices porque sentimos que estamos progresando, o estamos infelices y nos sentimos frustrados, tristes o enojados porque sentimos que no estamos logrando avanzar o que de alguna manera no podemos entrar en el tipo de acciones que eventualmente nos van a permitir alcanzar nuestras metas. Bien, ahora ya entiendes que todos tenemos el mismo circuito neuronal para establecer y perseguir metas. Me parece increíble, sin importar si quieres lograr una meta de acondicionamiento físico, una meta académica, una meta laboral, una meta monetaria o una meta de relaciones. Quizás solo quieras relajarte mejor. Me han sugerido perseguir ese objetivo. Bueno, vas a usar los mismos circuitos neuronales para cada una de esas metas. Me parece increíble y también muy reconfortante, porque lo que significa
es que si nos enfocamos en herramientas y protocolos basados en la biología de establecer y perseguir metas, como entendemos que existen en todos los humanos e incluso en otros animales también, entonces deberíamos tener la mayor confianza posible en que, de hecho, lograremos nuestras metas. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, la primera pregunta que debes hacerte es, ¿qué meta quiero perseguir? Y el primer protocolo para decidir qué meta quieres perseguir es en realidad bastante simple en cuanto a cómo se plantea, pero para muchas personas es bastante complejo de responder. Y esa es, ¿qué meta específica vas a intentar perseguir? Porque, ¿adivinen qué, amigos? La mayoría de las personas que intentan alcanzar muchas metas al mismo tiempo fracasan en todas ellas. Esto es lo que llamo enfoque de renovación total, cuando la gente piensa que el 1 de enero, el próximo mes, la próxima semana o incluso hoy es buen momento. Voy a empezar a hacer ejercicio, meditar, aprender un idioma y bailar. Haré todas estas cosas diferentes. Y esos son demasiados objetivos. Creo que aquí es un buen momento para resaltar la palabra prioridad. Una prioridad, literalmente, significa una cosa que pones por encima de todas las demás. Actualmente se habla de prioridades, pero en realidad deberíamos enfocarnos en la prioridad y definirla para el aprendizaje en cada etapa. Así que si eres alguien que quiere estar más en forma físicamente o quieres aprender algo a nivel cognitivo, eso es genial. Puedes tener múltiples metas, pero te recomiendo mucho que primero elijas solo una meta. Por supuesto, no dejas de lado otros aspectos de tu salud mental y física. No se trata de que descuides tu vida solo por perseguir esta meta. Ya sabemos cómo acaba eso y no es nada bueno, sino que sigas involucrándote de manera saludable con los otros aspectos de tu vida, en los que eres competente o mayormente competente, pero que elijas una meta que vas a intentar alcanzar. ¿Cómo eliges esa meta? Por supuesto, va a reflejar tus valores, tu motivación y tus recursos. Pero es muy importante que dediques un tiempo serio a definir esa prioridad, esa meta para este periodo inicial de establecimiento y búsqueda de objetivos. Y en un momento te diré cuánto debe durar ese periodo de búsqueda de metas. Para algunos, la mejor forma de definir su meta es escribir lo que desean y luego, básicamente, tachar las diferentes cosas que están dispuestos a dejar en pausa por el momento y encerrar en un círculo la cosa en la que realmente se van a enfocar y solo en esa cosa. Y de nuevo, esto es muy individual. Dependerá de ti, tu pasado, presente, futuro y recursos. Pero tener esa única prioridad realmente va a aumentar la probabilidad de que logres tu objetivo. Ahora, también sabemos por la literatura científica que lo ambicioso que sea ese objetivo va a influir en si puedes lograrlo o no. Y creo que la mayoría de las personas creen erróneamente que si un objetivo es fácil de lograr, es más probable que lo consigan. Parece obvio, pero en realidad se ha demostrado lo contrario. Si un objetivo es demasiado fácil de lograr, parece que no activa lo suficiente la red de excitación. Eso implica la amígdala y muchas otras estructuras cerebrales que llevan a las personas a actuar para perseguir ese objetivo. Esto no debería sorprendernos. Para aprender algo, tenemos que llevar nuestro sistema nervioso a estados que son algo incómodos. Estos deben ser estados incómodos, pero seguros, pero deben ser estados incómodos. Y vamos a hablar más sobre esto a medida que avance el episodio. Pero cualquier tipo de aprendizaje exitoso o de búsqueda de objetivos va a implicar errores, va a implicar fracasos, va a implicar frustración, va a implicar ansiedad. Todos esos estados mentales y físicos, de hecho, hacen que el cerebro entre en modos de la llamada neuroplasticidad. Le dan la capacidad de cambiar. Y eso debería tener perfecto sentido, porque si puedes completar lo que necesitas hacer fácilmente, no hay absolutamente ninguna razón para que el circuito neuronal en tu cerebro o cuerpo cambie de ninguna manera. ¿Por qué lo haría? Más bien, esos estados de incomodidad, frustración, ansiedad, etc., representan cambios en los estados neuroquímicos que literalmente abren la oportunidad para que ocurra la neuroplasticidad. Los cambios neuronales
permiten que las neuronas y sus circuitos funcionen diferente en el futuro al aprender algo. Entonces, la clave aquí es doble. Primero, define el objetivo prioritario específico que vas a perseguir y deja de lado la búsqueda de cualquier otro objetivo. Y al hacer eso, tiene sentido perseguir un objetivo un poco más elevado que quizás uno más mundano. O si sabes exactamente qué objetivo vas a priorizar, intenta lograr quizás más de lo que crees que deberías poder lograr dentro de ese objetivo. Cuando priorices un objetivo, busca definir el nivel de progreso o desempeño que deseas alcanzar. Eso está un poco por encima de lo que en este momento realmente crees que puedes lograr. Ahora, al hacer esto, inevitablemente vas a encontrar algo de frustración y ansiedad. Recuerda el circuito neuronal mencionado al inicio del episodio, la corteza orbitofrontal. Esa corteza orbitofrontal no es solo parte de un circuito neuronal que evalúa cómo nos sentimos en un momento dado mientras intentamos alcanzar una meta, pero también entiende el contexto. Tiene la capacidad de, por ejemplo, notar que estás experimentando ansiedad, saber que estás frustrado. Pero ahora que entiendes que la ansiedad y la frustración que vienen con cometer errores, en realidad son la puerta de entrada. Es clave para cambios en los circuitos neuronales, es decir, la neuroplasticidad. La corteza orbitofrontal comprende ese contexto. Puede obtener información sobre la neuroplasticidad, puede tomar información sobre la frustración que ahora tienes y puede combinarla de tal manera que cuando experimentas esa frustración, experimentas esos errores. Y antes hubieras querido rendirte. Ahora sabes que literalmente estás progresando. Literalmente estás cambiando esos circuitos neuronales en la dirección de un mejor aprendizaje. Ahora, es importante recordar que la neuroplasticidad y los cambios en los circuitos neuronales que mejoran el desempeño no ocurren de inmediato. La frustración al aprender o buscar una meta impulsa la neuroplasticidad, la reconexión de los circuitos neuronales que permite un buen desempeño ocurre durante el sueño y otros tipos de descanso profundo. Ya hablé mucho de esto en episodios de neuroplasticidad y aprendizaje. Si quieres aprender más sobre neuroplasticidad y obtener un kit gratuito que explica el superprotocolo para la neuroplasticidad y el aprendizaje, disponible más allá del contexto de metas y aprendizaje, puedes hacerlo. Entra a hubermanlab.com, ve al menú, busca boletín y suscríbete gratis. Eso lo recibirás como un resumen, creo que en un PDF de 2 o 3 páginas. Ahora, sobre el establecimiento y búsqueda de metas. Primero, establece tu meta. Tómate el tiempo para definir tu prioridad. ¿Qué vas a aprender? Y luego, vas a elegir una meta que realmente se sienta desafiante, que sientas que incluso podría estar fuera de tu alcance, porque eso activará los circuitos neuronales asociados con la excitación. Son lo suficientemente motivadoras como para impulsarte a la acción. Ahora, quiero ser muy claro, no estoy sugiriendo que elijas una meta que sea imposible de lograr o que creas que es imposible de lograr. Eso no te va a servir de nada. Más bien, lo que digo es que elijas una meta que se sienta un poco fuera de tu alcance y no te obsesiones demasiado sobre si está muy fuera de tu alcance o solo un poco fuera de tu alcance. Elige algo que te emocione perseguir y que realmente te gustaría lograr. Establece esa meta y luego deja de lado todas las demás metas. Aún así, sigue cuidando o mejorando otros aspectos necesarios para tu vida diaria, salud mental y física. En serio, concéntrate en una meta. Te prometo que estarás mucho más satisfecho con los resultados si realmente puedes establecer una prioridad. Entonces, una vez que hayas definido la meta específica que vas a priorizar, hay 2 cosas más que necesitas hacer antes de empezar a perseguir esa meta. La primera es que necesitas definir los verbos específicos, las acciones que están involucradas en perseguir esa meta. Esto es fundamental. Muchas personas establecen un título, meta o estado de meta. Dirán, oh, ya sabes, quiero ser rico, o quiero ser inteligente, o dirán, quiero estar en forma o ser competente en un idioma determinado.
Es realmente importante que le pongas más especificidad a tu meta. De hecho, es importante que pongas mucha especificidad en tu meta y que te enfoques principalmente en los verbos al definir esa especificidad. Ahora, hay muchas razones para esto. Tienen que ver tanto con aumentar la probabilidad de que logres tu meta, como con mantener la motivación mientras persigues esa meta. Por ejemplo, en vez de decir que quieres estar en forma o ser mejor corredor o nadador, querrías ser muy específico sobre el verbo que vas a emplear para lograr esa meta. Ahora, es algo obvio en el caso de correr o nadar. Creo que todos entienden que si quieres ser un mejor corredor, va a haber algo de correr involucrado. Si quieres ser un mejor nadador, por supuesto que va a haber algo de natación involucrado. Pero, presumiblemente, también habrá otros comportamientos. Todo, desde manejar hasta la alberca o amarrarte los tenis. Quiero decir, esencialmente, hay un número casi infinito de acciones involucradas en cualquier tipo de búsqueda de objetivos. Entonces, de lo que estamos hablando aquí es realmente de definir la meta en una hoja de papel. Y sí creo que eso es importante, deberías escribirlo. Y creo que el proceso de seleccionar tu meta, esa prioridad, así como definir la especificidad de la acción que vas a perseguir, debe hacerse en papel. Por supuesto, vas a pensar, pero después deberías escribirlo. Ver las cosas en papel y escribirlas a mano con pluma o lápiz realmente ha demostrado activar circuitos neuronales de una manera diferente a escribir con los pulgares en tu teléfono. Lo cual, por cierto, es una característica nueva en la evolución humana. Creo que esta es la primera vez en la evolución humana que hemos escrito con los pulgares. No lo sé, no tengo una máquina del tiempo, no puedo regresar y comprobarlo, pero estoy dispuesto a apostar que esa afirmación es correcta. El punto es que escribir no solo es importante, sino la forma más efectiva de fijar el conocimiento en nuestro sistema nervioso. Por eso, les recomiendo mucho que escriban las cosas en una hoja de papel durante su proceso de establecer metas. Entonces, cuando hablamos de generar especificidad verbal sobre tu meta, se vería de la siguiente manera. Así que digamos que quiero, entre comillas, ponerme en mejor forma, o aprender francés conversacional, o cualquier cosa por el estilo. Jardinería. Quizá quiero construir una glorieta o una terraza en el patio trasero. Lo más importante que hay que responder es, ¿cuál es la principal acción que se va a requerir para perseguir esa meta? Entonces, por ejemplo, si quieres ponerte en mejor forma y vas a hacerlo principalmente corriendo y levantando pesas, o nadando y levantando pesas, querrías ser muy específico al definir esa meta prioritaria, como voy a correr X cantidad de millas por semana, o voy a ir al gimnasio 3 veces por semana para levantar pesas. Recomiendo ser más específico y escribirlo literalmente. Voy a ir al gimnasio 3 veces por semana, por un mínimo de 60 minutos, donde 50 minutos de eso serán realizando trabajo intenso. Está bien con descanso entre series, etc. O voy a asistir a 3 clases por semana. O tal vez incluso solo una clase por semana para aprender francés conversacional. Además, voy a dedicar 2 horas por semana a practicar. Digamos, problemas de palabras o problemas matemáticos, lo que sea. Primero quieres definir la prioridad. Luego quieres definir la acción verbal que representa la mayor parte del esfuerzo hacia esa prioridad. Así que correr en el caso de la persona que quiere ponerse en forma corriendo. Levantar pesas en el caso de la persona que quiere ponerse en forma levantando pesas. Por supuesto, recomiendo mucho que las personas hagan tanto entrenamiento de resistencia como entrenamiento cardiovascular si realmente quieren estar en forma de verdad. O, en el caso de aprender un idioma, aprender a programar, jardinería o algo por el estilo, realmente definir el verbo, las acciones involucradas y luego poner especificidad en cuanto a la cantidad de tiempo que uno va a intentar dedicar cada semana para alcanzar ese objetivo prioritario específico. Ahora me doy cuenta de que ese proceso en sí mismo toma un poco de tiempo, pero cuando uno revisa la literatura científica de más de 100 años sobre lo que conduce al establecimiento y logro exitoso de metas, una y otra vez encuentras que esos 2 componentes de los que hemos estado hablando, la especificidad y la capacidad de medición, son fundamentales. Simplemente no puedes descartar esos elementos del proceso si esperas lograr tus metas. Ya sea el método, análisis
basado en costo específico, medible, alcanzable, relevante y con tiempo definido o específico, medible, alcanzable, relevante y con tiempo definido ER. Esos acrónimos no los creé yo, sino otras personas antes de esta conversación. Vas a encontrar elementos de especificidad y medición apareciendo una y otra vez. Así que estas son características clave de cualquier protocolo que vayas a usar para intentar establecer y alcanzar tus metas. Debo mencionar que fijar metas específicas y definir claramente los verbos que vas a realizar para perseguir esas metas y definir cuánto tiempo vas a intentar realizar esos verbos. Cada semana, para lograr esas metas, tiene un impacto significativo en la probabilidad de éxito. No estamos hablando de un efecto menor. De hecho, en el episodio original, hablé sobre establecer y perseguir metas. Hablé sobre el llamado estudio de reciclaje. No lo voy a describir con mucho detalle en este momento, pero básicamente este estudio analizó cómo motivar a las personas a reciclar más productos reciclables en el lugar de trabajo. Y lo que encontraron fue que cuando se les decía a las personas cuál era el objetivo específico y qué acciones específicas debían realizar, y cuánta cantidad de desechos hay de un lote, por ejemplo, tras la comida quedan cajas, tenedores y servilletas. ¿Cuánta de esa basura iban a intentar poner en el reciclaje en lugar de la basura común? Eso llevó a que se duplicara con creces el logro exitoso de esa meta. Ahora, eso quizás sea una meta trivial para algunos de ustedes, aunque, seamos sinceros, el reciclaje es importante. Ese resultado se ha comprobado repetidamente en distintos contextos de establecimiento y búsqueda de metas. Así que esto de establecer especificidad, realmente dedicarle tiempo en papel, establecer la especificidad de las acciones, de cuáles acciones específicas, y luego establecer la especificidad de cuánto tiempo vas a dedicar a cada una de esas acciones. Cada semana aumenta enormemente la probabilidad de que logres eso que antes parecía una meta demasiado ambiciosa. Hasta ahora hemos estado hablando sobre el establecimiento de metas y realmente no hemos hablado sobre la persecución de las metas en sí. Ahora quiero hablar sobre lo que dice la literatura científica sobre el mejor protocolo para perseguir nuestras metas y avanzar hacia nuestro objetivo. Para lograrlo, debemos responder preguntas clave. Las preguntas que tienes que hacerte son: ¿quiero perseguir esta meta? Es decir, ¿estoy muy motivado para perseguir esta meta? ¿O al menos tengo algo de motivación para perseguirla? ¿Quiero hacer las cosas necesarias para conseguir esto, para lograr esto? ¿O estoy sintiendo resistencia? ¿No quiero perseguir esta meta? O quizá esto es un cambio que ocurre día a día, donde algunos días estás realmente motivado y otros días no lo estás. Ahora, la razón para hacerte este tipo de preguntas es esa. Los datos dicen que hay dos estrategias diferentes. De hecho, dos estrategias marcadamente diferentes que querrás incorporar. Depende de si tienes motivación o no para perseguir ese objetivo por cualquier razón. Existe toda una psicología detrás de la motivación. Puedes acudir a un terapeuta o coach para trabajar en ello. Sí, podría remontarse a problemas de la infancia, podría remontarse a cuestiones de autoestima. No podemos cubrir eso a fondo aquí, ya que cada uno tiene circunstancias, caminos y psicologías distintas. Sin embargo, hay aspectos universales que podemos aplicar para avanzar hacia nuestra meta. Y esto está relacionado con todo el concepto de si debemos o no visualizar el final y la realización exitosa de nuestra meta. Así que, ten en mente el final mientras comenzamos hacia una meta, o si deberíamos incorporar una estrategia diferente. Así es como funciona. Entonces, si te preguntas, ¿quiero lograr esta meta? Y espero que la respuesta sea sí, porque la meta general debe ser algo que quieras perseguir. Debe ser algo que realmente deseas lograr. Luego tienes que preguntarte, ¿quiero hacer las cosas necesarias para lograr esa meta? Ahora, tal vez no quieras hacer todas, solo quieras hacer algunas de ellas. Pero dado que ahora has cuantificado cuidadosamente qué acciones específicas vas a realizar, en qué días, por cuántas horas y durante cuántas semanas. Para estos bloques de 12 semanas, simplemente podrías preguntarte, ¿quiero hacer esto hoy? Y si la respuesta es sí, bueno, entonces resulta que dedicar solo de 1 a 3,
quizás 5 minutos, pero incluso solo 1 minuto. Visualizando el resultado positivo, por supuesto, y el estado emocional que podrías tener. Obvio, no lo sabes porque no tienes una máquina del tiempo. No puedes sentirte en el futuro, pero puedes hacer una buena suposición de cómo podrías sentirte en el futuro si logras esa meta. Dedica de 1 a 5 minutos en una visualización que es como mejor se describe este tipo de meditación. Pensar en ese sentimiento, estado y el resultado, y algunas de las cosas que estarán asociadas con ese resultado. Es una excelente práctica para hacer antes de comenzar el trabajo diario hacia esa meta. Sin embargo, si llegas a tu práctica, es decir, si te presentas al piano para aprender a tocar el piano, o te sientas a la mesa, o quizá ni siquiera has tenido motivación para acercarte al piano, cuaderno, computadora u otro entorno, es que vas a estar persiguiendo tu objetivo internamente y estás teniendo, entre comillas, dificultades para motivarte hacia ese objetivo. Bueno, entonces resulta, lo que nos dice la literatura científica es que visualizar el final, mantener el final en mente, la visualización positiva de todas las cosas buenas que vas a experimentar cuando logres ese objetivo, no va a ser una estrategia efectiva para motivarte. Más bien, si no te sientes motivado, entonces, lo que nos dice la literatura científica es que en realidad quieres pasar de 1 a 3, tal vez 5 minutos, visualizando el fracaso, visualizando lo terrible que te sentirás si no logras tu objetivo, visualizando consecuencias graves, quizás sobre todo del tipo de decirte a ti mismo: caray, me puse una meta, establecí un bloque de 12 semanas, lo cuantifiqué, sé que quiero hacer esto aquí, tengo el tiempo para hacerlo y simplemente no lo estoy haciendo. En ese caso, pensarías en animarte, llamar o enviar mensaje a un amigo y buscar motivación. No, la literatura científica nos dice que cuando no estamos motivados, y es una meta que realmente queremos perseguir. Y por supuesto, aquí estoy hablando de la búsqueda de metas adaptativas, es decir, cosas que van a enriquecer tu salud mental, tu salud física, etc., no cosas que nos vayan a perjudicar. Bueno, entonces, si no te sientes motivado, quieres pasar de 1 a 3, quizás 5 minutos meditando, concentrándote en cómo se va a sentir fracasar y en el hecho de que no estás teniendo éxito, sino que, de hecho, estás fracasando. Y sé que esto suena como un consejo bastante duro, que este protocolo suena como una especie de protocolo de autoflagelación. No está pensado para ser autoflagelación. De hecho, no debería ser autoflagelación. Pero más bien, lo que quieres hacer cuando no estás motivado es pensar en el fracaso y cómo se sentirá ese fracaso al final de las 12 semanas. Y la razón de eso es que los datos nos dicen que cuando visualizamos resultados positivos, sí, se liberan ciertos neuroquímicos en nuestro cerebro y cuerpo que nos hacen sentir bien. Francamente, si has oído que imaginar algo genera los mismos estados neuroquímicos y circuitos neuronales que experimentarlo. Eso simplemente no es cierto. Eso es un mito. Hemos hablado de esto en episodios anteriores. Eso simplemente no es cierto. Pero si te está costando trabajo motivarte hacia una meta que realmente quieres lograr, entonces pasar ese corto tiempo pensando en lo mal que te vas a sentir si no lo logras. Eso activa ciertos elementos de tu llamado sistema nervioso autónomo. Eso genera cambios en la liberación de cosas como la epinefrina, la norepinefrina, incluso la liberación de la llamada molécula de recompensa, la dopamina, que en realidad no es la molécula de la recompensa, es la molécula de la motivación y está asociada con el dolor, está asociada con pensamientos negativos y, por supuesto, está asociada con pensamientos positivos y resultados. Pero básicamente, lo que estoy diciendo es que, si estás muy motivado para hacer algo, estás listo para hacerlo. Dedica de 1 a 5 minutos a visualizar los resultados positivos que experimentarás cuando finalmente termines ese ciclo de 12 semanas como consecuencia de todo el gran trabajo que has hecho. Sí, sin embargo, no estás motivado, sientes que no quieres hacer esto, estás procrastinando, simplemente no tienes ganas de hacerlo. Sí, quiero lograr la meta, pero simplemente no tengo ganas de hacerlo. Bueno, entonces tu tarea es tomar de 1 a 3, quizás 5 minutos, y piensa en lo mucho peor que te vas a sentir cuando no logres esa meta al final de las 12 semanas.
Y eso, según nos dicen los datos, activa ciertos elementos de tu sistema nervioso y tu sistema hormonal, que son más efectivos para impulsarte a la acción, para que empieces a trabajar hacia tu meta que si solo lo intentaras por tu cuenta, para intentar motivarte solo con pensamientos positivos. Así que sí, definitivamente hay un lugar para el pensamiento negativo. Sobre herramientas o protocolos para iniciar y mantener el esfuerzo al perseguir tus metas. Debemos considerar el dominio de tiempo o el periodo en que intentamos hacerlo. Por ejemplo, existen herramientas para mantenerte motivado durante tu bloque de aprendizaje de 1 hora, como el lunes por la mañana. También puedes usar otras herramientas y protocolos para mantenerte motivado día a día o semana a semana. Pero creo que las herramientas más útiles van a ser las que incorpores para mantenerte motivado dentro de un bloque de entrenamiento o de práctica específico hacia tu objetivo. Porque lo que acabo de describir hace unos minutos fue el proceso de cómo iniciar tu trabajo diario, ¿verdad? Te haces esa pregunta: ¿estoy motivado? La respuesta puede ser sí o no. Si quieres ser cuantitativo, puedes darte una puntuación del 1 al 10, donde 10 es el más motivado. Francamente, no soy tan cuantitativo con ese tipo de cosas. Soy más subjetivo al respecto. Sé que algunos son adictos a los números y les gusta cuantificar. Hagan un diario y revisen cómo se relaciona con su sueño. Ya saben, algunas personas tienen esa orientación. Otras personas, como yo, simplemente van a sentarse y decir: está bien, es hora. Es hora de entrenar o practicar lo que sea. ¿Qué tan motivado estoy? Tal vez un 6 o 7 de 10. Estoy listo para empezar y visualizaré el final de forma positiva. Si estoy en un 2 de 10 o menos de 4, pienso que no estoy tan motivado. Básicamente me asusto para hacer el trabajo ese día. Así es como empiezo cada día. Solo te di algunos ejemplos de cómo cuantificarlo. Ese ejemplo lo hice en 30 segundos en voz alta. Te tomaría unos 30 segundos hacerlo. Pero de nuevo, si quieres cuantificarlo con más detalle y escribirlo y relacionarlo con otras cosas, adelante. Ahora tienes un protocolo científico para iniciar cada día hacia tu objetivo. Ahora, ¿qué pasa dentro del bloque de 1 o 2 horas, o quizás de 90 minutos que vas a usar para perseguir tu objetivo? Y aquí es muy importante que tengas varias herramientas que te permitan establecer la cantidad óptima de enfoque. Para que realmente te concentres en perseguir ese objetivo, estás concentrado en las acciones verbales que te llevarán a ese objetivo. Quizás esa sea la mejor manera de decirlo, y que puedas actualizar o renovar constantemente tu nivel de enfoque en caso de que empiece a disiparse. Quiero ser claro, ya he hecho episodios sobre cómo mejorar el enfoque usando herramientas conductuales y meditación que realmente ayuda a aumentar la concentración. He hablado de herramientas nutricionales, suplementos y medicamentos recetados. Hay mucha información al respecto. Solo entra a hubermanlab.com, busca enfoque y te llevará ahí, no solo a esos episodios y la caja de herramientas para eso, sino también a las marcas de tiempo específicas para eso. Pero de lo que vamos a hablar ahora no es sobre cómo aumentar el enfoque como tal, sino más bien sobre cómo usar el enfoque, en particular el enfoque visual, para aumentar o mantener tu motivación en un bloque de aprendizaje durante un periodo específico. Mientras persigues tu objetivo y participas en la práctica, experimentarás frustración y ansiedad. Tiene que ser así si quieres mejorar en algo. ¿Y cómo establecer esa motivación y mantenerla durante esa hora o 90 minutos o 2 horas es fundamental? Entonces, ¿cómo lo haces? Bueno, resulta que es bastante sencillo. Está basado en el hecho de que tu enfoque cognitivo, tu capacidad para mantener un cono de atención estrecho, así como tu estado físico de preparación y tu estado mental de preparación para realizar trabajo, están fuertemente ligados a tu sistema visual. Como muchos de ustedes me han escuchado decir antes, sus ojos en realidad son 2 partes del cerebro. Quiero decir, para ser más específico, las retinas neuronales en la parte posterior de tus ojos son literalmente 2 partes de tu sistema nervioso central
de tu cerebro que se extruyeron de la bóveda craneal durante el desarrollo. Así que estas dos partes, y para quienes solo escuchan, solo señalo mis ojos. Tus ojos son dos partes del cerebro fuera de tu cráneo, y tus ojos pueden ver las cosas de manera amplia. Así que puedes, lo que llaman, suavizar tu mirada y ver todo el horizonte. Puedes ver la periferia de la habitación relajando tus ojos. Puedes hacerlo ahora. La mayoría del tiempo, al manejar, ya lo haces. No estás mirando a un punto focal en particular. Estás viendo las cosas en lo que llaman visión panorámica. Y claro, puedes fijar tu vista en un punto específico, lo que llamamos movimiento ocular virgen. Estás acercando los ojos hacia el centro, hacia la nariz, y enfocando en un cono más estrecho de atención visual. Esto puedes hacerlo casi sin que otros lo noten. Si midiéramos tus movimientos oculares, veríamos que tus ojos se mueven hacia adentro, un poco hacia tu nariz, al hacer convergencia ocular y enfocar el cono de atención visual. Y luego se relajan en un estado en el que están un poco más alejados de tu nariz. Claro, los ojos no se mueven en las órbitas, pero las pupilas se alejan de la nariz y así logras la llamada visión panorámica. Entonces, esencialmente, lo que estoy diciendo es que puedes estrechar o ampliar tu atención visual, y eso es algo que puede requerir un poco de práctica. Te recomiendo mucho que intentes esto y que lo practiques un poco, pero de hecho todos tienen la maquinaria neuronal para hacer esto desde el nacimiento. Esto no es algo que requiera neuroplasticidad para poder hacerlo. Puedes hacerlo ahora mismo. Puedes enfocar tu atención visual, puedes expandir o relajar tu atención visual y de esa manera reducir o relajar tu campo visual para que sea más pequeño o más grande. Hay datos que muestran que cuando enfocamos nuestra atención visual y la mantenemos en un punto específico, suceden varias cosas. En primer lugar, se activa el circuito dentro de lo que se llama el tronco encefálico, que luego libera neuroquímicos que aumentan nuestro nivel de alerta y excitación. Así es, cuando enfocas tu atención visual en un lugar más específico o en un solo punto frente a ti y mantienes ese enfoque, provocas la liberación de neuroquímicos que elevan tu nivel de alerta en cerebro y cuerpo. Al relajarte, tu enfoque visual se vuelve panorámico, conocido como visión panorámica. Estás desactivando ese reclutamiento. No estás reclutando activamente moléculas para la relajación dentro del cerebro, pero sí estás desactivando la liberación de los neuroquímicos asociados con el aumento del enfoque y la excitación. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto en el contexto de la búsqueda de metas? Bueno, si en algún momento dentro de un bloque o sesión de entrenamiento sientes falta de motivación, como yo le digo, puede ser al principio, a los 5 minutos o a la media hora, sería inteligente elegir un objetivo visual, idealmente un objetivo visual que esté dentro del rango general del trabajo que estás tratando de realizar. En otras palabras, si estás haciendo trabajo de escritorio con una hoja de papel, dibujarías ese objetivo visual en una hoja de papel, aproximadamente a la misma distancia a la que estabas leyendo o a la que estabas viendo la música. Puedes notar lo poco que he tocado el piano en mi vida, pero el punto es que estableces el objetivo visual a aproximadamente la misma distancia a la que estarías realizando tu trabajo en particular. Así que si estás practicando un deporte, la distancia podría ser de varios metros a lo lejos. Mientras que si estás haciendo algún tipo de trabajo de escritorio, entonces podría ser mucho más cerca. Y luego enfocas tus ojos en ese punto y trabajas activamente para mantener ese enfoque, como ahora, frente a la cámara por un tiempo definido. Y te recomiendo que pongas un temporizador y que por supuesto te permitas parpadear, como acabo de hacer, y que intentes lograr al menos 30 segundos. Pero aún mejor serían 60 segundos y aún mejor serían 90 segundos de ese movimiento ocular enfocado de la Virgen. En ese tiempo ocurren varias cosas, como la liberación de neuroquímicos del tronco encefálico mencionados antes, que van a aumentar tu nivel de activación autonómica y también van a incrementar aún más tu nivel de concentración. No solo hablo de enfoque visual, también del cognitivo. También se ha demostrado que cuando nos enfocamos en un punto específico de la manera en que lo describo aquí,
Eso aumenta nuestra llamada presión arterial sistólica. Como saben, la presión arterial se describe como un número sobre otro. El primer número es la sístole o presión sistólica, que indica la presión en tu sistema vascular cuando el corazón late, mientras el fluido de tu sangre está bombeando a través de las arterias, venas y capilares de tu sistema. Luego, el número de abajo indica la presión en arterias, venas y capilares entre los latidos del corazón. Así que es la sistólica sobre la diastólica. Y lo que sabemos es que el enfoque visual, y aquí sigo sosteniendo la mía, ahora frente a la cámara, así que para aquellos que están escuchando, probablemente he parpadeado 1 o 2 veces, pero realmente estoy esforzándome por mantener mi enfoque directamente en la cámara. Este enfoque visual aumenta la presión arterial sistólica, incrementa la liberación de esos neuroquímicos desde el tronco encefálico. Y sabemos que también puede estimular la liberación de moléculas como la dopamina y algunas otras moléculas asociadas en otras partes del cerebro, que juntas actúan de manera sinérgica para aumentar nuestro nivel de enfoque y motivación. Esto se basa en estudios sobre el circuito neuronal que explico y en investigaciones del laboratorio de Emily Balcetis. Se ha demostrado que si las personas se enfocan en un objetivo, como una meta física en su entorno, y luego inician alguna tarea física o cognitiva, no solo experimentan niveles significativamente menores de esfuerzo percibido mientras realizan ese trabajo, sino que también lo completan en un tiempo considerablemente menor. Lo que significa que dentro de una sesión de entrenamiento o un bloque de entrenamiento puedes realizar significativamente más trabajo. Y notas que eso te exige menos o te parece menos difícil que si no hubieras usado este enfoque visual. Yo llevo tiempo haciendo esto, mirando a la cámara. De hecho, esta es una práctica que he estado haciendo por más de una década, y en realidad es una práctica que utilizo cuando hago podcast o cuando publico en redes sociales. Es parte de la razón por la que a menudo me acusan de no parpadear. Pero quiero recordarle a la gente que está bien parpadear, no dejen que se les sequen los ojos. Está perfectamente bien parpadear. No va a inhibir la efectividad de este protocolo, pero no creo que pueda exagerar lo valioso que es este tipo de protocolo. Primero que nada, es completamente conductual. No cuesta nada, es completamente seguro, siempre y cuando recuerdes parpadear. Y te permite aumentar tu nivel de enfoque, tu nivel de motivación y la sostenibilidad de tu enfoque y motivación mientras persigues tus objetivos. Así que es un protocolo bastante valioso para incorporar y es algo que puedes hacer una vez durante 30 segundos y luego concentrarte en lo que sea, tu proceso de escritura, tu proceso de correr. Puedes repetirlo durante la sesión de aprendizaje y practicarlo fuera de línea, lejos del entrenamiento, para aprender y familiarizarte con ello, para que así puedas incorporarlo muy rápido y repetidamente y con mucha más efectividad durante estas diferentes sesiones de aprendizaje. Es una herramienta muy valiosa basada en circuitos neuronales y neuroquímica, demostrada en muchos ámbitos por el laboratorio de Emily Balcetis. Las actividades físicas y cognitivas ayudan a las personas a alcanzar sus metas más fácilmente, con menos esfuerzo y rapidez. Ahora podemos precisar más sobre la incorporación de esta herramienta o protocolo. Antes de hacerlo, debemos reconocer que todo lo que mejora el enfoque cognitivo y la capacidad física sigue siendo válido, ¿verdad? Aún debes dormir bien la mayor parte de tu vida. Todavía necesitas alimentarte adecuadamente. Todavía necesitas intentar limitar tu estrés. Tenemos episodios de podcast relacionados con todos esos temas. Tenemos herramientas disponibles sin costo relacionadas con todos esos temas. No digo que este enfoque visual o entrenamiento de objetivos sea la única herramienta que debas usar. Es una herramienta que quieres superponer sobre la base de todas las cosas que te llevan a tu práctica con la mejor cognición posible, la mejor preparación física posible. Y cuando a esa base de sueño excelente se suma una buena nutrición, conexión social, luz solar matutina, etc., va a aumentar la probabilidad de que hagas esas sesiones de aprendizaje lo más efectivas posible. Algunos tal vez piensen, elevar la presión arterial es malo. ¿Por qué querría hacerlo? Bueno, resulta que los aumentos en la presión arterial sistólica que se logran con esto, entrenar con objetivos visuales
o enfocarse en la meta por un tiempo es transitorio y seguro. Básicamente, aumenta o refuerza la actividad del sistema nervioso autónomo. Eso activa la liberación de químicos y circuitos neuronales que te mantienen motivado por un tiempo. Pero eso es solo un aumento transitorio en la activación autonómica. Por eso, tal vez cada 20 minutos o quizá cada hora podrías detenerte. Haz un entrenamiento visual de 30 o 60 segundos y luego vuelve a tu proceso, sea cual sea la forma en que estés persiguiendo tu objetivo. También debería mencionar que si tus ojos se están cansando mientras persigues cualquier objetivo en el que estés trabajando, también conviene usar la visión panorámica. La manera más fácil de hacer eso es salir al exterior o estar afuera y mirar el horizonte sin fijar la vista en un punto específico del horizonte. Si estás en interiores, como yo, relaja tus ojos, parpadea varias veces y elimina la rigidez ocular. Y trata de visualizar las esquinas del cuarto o los lados del cuarto, más bien el piso y el techo, todo al mismo tiempo. Así puedes, supuestamente, relajar tus ojos y evitar el movimiento ocular rígido. Y digo esto porque muchas personas sienten que cuando están persiguiendo su objetivo es algo agotador, así que tienes que recordar respirar, ¿verdad? Quieres seguir respirando y mantenerte visualmente enfocado en tu objetivo al perseguirlo. Así que estás cognitivamente enfocado en tu objetivo y estás motivado, pero de vez en cuando también te relajas. Tomas un momento, te sacudes las cosas, miras en tu modo de visión panorámica y luego vuelves a tu modo de perseguir objetivos. Ahora, hay algunos otros protocolos que pueden parecer muy simples, pero, francamente, son muy efectivos y sería un error de mi parte no mencionarlos. El primero de ellos es, en realidad, algo que estoy tomando prestado de Tim Ferriss, quien hizo una publicación en Instagram a la que pondremos un enlace, que me parece simplemente espectacular. 30 cosas que él quisiera haber sabido a los 20 años, aunque hay muchas listas en internet. Esa en particular es impresionante. También me hubiera gustado saber eso a los 20, 30, 40 años y más. Pero una cosa en particular de esa lista de 30 es especialmente relevante ahora, y es esta. La mejor aplicación de productividad ya está en tu teléfono, que es poner tu teléfono en modo avión, o mejor aún, trato de aplicar esto, apagar el teléfono y alejarlo durante mis entrenamientos, o cuando intento aprender un idioma o cualquier otra cosa. Me doy cuenta de que algunas personas necesitan mantener su teléfono con ellas por razones relacionadas con la comunicación con la familia o compañeros de trabajo, etc. Está bien si necesitas tu teléfono, pero en la medida en que puedas alejarte de las distracciones, eso sin duda va a mejorar tu capacidad de concentrarte en lo que necesitas para alcanzar tus metas. Eso es algo que ni siquiera hace falta decir, es como un obvio. Aún así, muchos buscan la aplicación de productividad o el truco secreto por todos lados, que les va a permitir ser productivos. Y muchas veces hay cosas que sí podemos hacer, acciones que podemos tomar para volvernos más productivos. Hoy hablaremos de algunas cosas ya mencionadas antes y otras importantes que no debemos hacer. Así que no tengas tu teléfono con la pantalla hacia arriba y con el Wi-Fi y el servicio celular activados si quieres ser productivo en algo que no involucra tu teléfono. Lo ideal es voltearlo, apagarlo, dejarlo en otra habitación o, como yo, a veces dejarlo en el coche. Creo que lo más extremo que he hecho para asegurarme de no usar mi teléfono durante una meta. La búsqueda ocurrió en los primeros días de mi laboratorio y estaba escribiendo varias propuestas de financiamiento al mismo tiempo, lo cual es una cantidad de trabajo inmensa. Entraba al laboratorio en la mañana y entregaba mi teléfono a un estudiante o postdoctorado, pidiéndoles que no me lo devolvieran hasta las 5 p.m. Y si te lo pido de regreso, si siquiera te lo pido, al recibir 500 cada uno en el laboratorio, como somos muchos, es un costo considerable. Y debo decirte, hubo muchas veces durante el día en las que impulsivamente pensé, ok, voy a necesitar mi teléfono, maldición, no quiero tener que hacerlo. Y también quería demostrarles que podía crear un sistema de incentivos con el cual básicamente pudiera obligarme a hacer el trabajo. Y de hecho, para su disgusto, nunca tuve que pagarles ni una sola vez. Aunque cuando obtuvimos las becas
e incluso cuando no las obtuvimos, sí los llevé a todos a cenar. Así que hoy he estado hablando sobre cómo abordar el establecimiento y la búsqueda de metas en y durante y alrededor de los momentos específicos en los que uno está participando, el establecimiento y la búsqueda de metas, el escribir las metas, definirlas, el momento en que se hace y luego las sesiones de entrenamiento o de práctica reales para lograr esa meta. De lo que no he hablado es de cómo presentarse a todo eso en el mejor estado mental y físico posible para lograr los mejores resultados posibles. Y por supuesto, hay numerosas cosas que necesitamos hacer para, entre comillas, lograrlo. Presentarnos en nuestro mejor estado, donde tendríamos la mejor posibilidad de rendir al máximo y aprender lo mejor posible en esas sesiones de aprendizaje. Cosas como dormir lo suficiente, exponernos a la luz del sol temprano en el día, tener una nutrición adecuada y apropiada, conexión social y así sucesivamente. Ya hablamos de eso en episodios anteriores, así que no lo repetiré ahora. Pero es importante reconocer que el trasfondo de nuestras vidas, que también hemos dormido, lo que está pasando en nuestra vida personal, va a impactar cosas como la motivación y, francamente, nuestra capacidad incluso para identificar qué es importante. Porque, ya sabes, si estamos lidiando con una crisis de salud o alguien cercano a nosotros está lidiando con una crisis de salud, tendemos a desviar nuestra atención hacia eso. Pero sí quiero reconocer todo eso porque es sumamente importante para definir cómo vas a presentarte en estos esfuerzos. Y, de hecho, en todos los esfuerzos ahora. Dicho esto, hay algunas cosas que puedes hacer para intentar optimizar tu capacidad de concentración y tu nivel de motivación durante la búsqueda de tus metas. Y hay datos y protocolos realmente interesantes de los que no he hablado mucho en este podcast que son relevantes para la discusión de hoy. Y esto se relaciona con nuestros llamados ritmos circadianos en la atención. Tenemos ritmos sólidos en nuestra capacidad de enfocarnos y en nuestro nivel de motivación, que varían a lo largo de las 24 horas, también conocido como ciclo circadiano, con una ritmicidad regular. Eso es independiente de cuánto deseemos una meta o de cuánto miedo tengamos al fracaso, ¿verdad? Todo lo relacionado con la motivación, el miedo al fracaso, el deseo, etc. Todo eso sigue siendo cierto. Pero todos tenemos un ritmo natural de subidas y bajadas, y de regreso a esas subidas y bajadas en nuestros niveles de atención y motivación. Y esto es algo que ha sido descrito de manera hermosa en la literatura científica. De hecho, les proporcionaré un enlace a lo que considero una muy buena revisión sobre este tema. Revisión publicada por Pablo Valdés en 2019 en Yale Journal Biology and Medicine, titulada Ritmos circadianos en la atención. Y hay mucha información dentro de esta revisión, pero podemos extraer un par de datos útiles de ella. Entonces, si eres alguien que está emprendiendo la búsqueda de una meta que es particularmente difícil, eso va a requerir un nivel realmente alto de motivación y enfoque. Debes saber que hay 3 momentos durante el día en los que puedes tener el mayor nivel de enfoque y atención. Y por supuesto, esto variará dependiendo de a qué hora te fuiste a dormir en la noche y a qué hora te despiertas. Hay una variación natural en los ritmos circadianos, pero vale la pena saber que la mayoría de las personas encuentran que su nivel de atención y motivación va a ser el más alto. 30 minutos, 3 horas y 11 horas después de despertarse. 30 minutos, 3 y 11 horas tras despertar. Y esto se relaciona con varios principios biológicos importantes relacionados con los cambios circadianos en la temperatura corporal, que también están relacionados con los cambios circadianos. Eso significa cambios a lo largo del ciclo de 24 horas en la liberación de neuroquímicos específicos. Así que la cantidad de dopamina disponible para ser liberada por cualquier tipo de meta, búsqueda o recompensa, la cantidad de serotonina disponible. Hay mucha neuroquímica y circuitos neuronales. Estos altos niveles de enfoque y motivación ocurren naturalmente, sin importar la meta que se persiga. De hecho, sin importar si estás tratando de perseguir alguna meta o no. A los 30 minutos, 3 horas y 11 horas después de despertar, tu enfoque y motivación van a ser mayores en comparación con otros momentos de ese ciclo de 24 horas.
Ahora, mientras te digo esto, puedo imaginar que algunos de ustedes están pensando, genial, voy a programar una sesión de búsqueda de objetivos 3 horas después de despertar y otra 11 horas después de despertar. Genial. Si puedes hacerlo y se ajusta a tu trabajo, vida y relaciones, adelante. Estupendo. Sin embargo, no quiero que este protocolo de 30 minutos, 3 horas y 11 horas se considere una regla. Y aquí está la razón. La mayoría de las personas no tiene un gran control sobre su horario. El trabajo, la familia y otras responsabilidades limitan cuándo pueden trabajar. Y aunque sí creo que es sumamente valioso programar la hora específica, o más o menos la hora específica, aunque eso sea una contradicción. Un periodo del día, por ejemplo, antes de las 9 a.m., entre las 9 y el mediodía, cumplirás tus metas y esfuerzos. Ya lo mencioné en podcasts anteriores. A algunos les funciona programar una hora exacta, por ejemplo, de 12 a 2 para escribir. Otras personas, como yo, lo hacen un poco mejor si establecen una restricción, pero es un poco más amplia. Por ejemplo, haré ejercicio antes de las 9 a.m. en cualquier momento previo. O voy a dedicarme al aprendizaje de idiomas en algún momento entre, digamos, las 6 p.m. y las 9 p.m. Prefiero eso porque es lo que mejor me funciona, no por una hora específica. Algunas personas prefieren fijar una hora y otras un bloque de tiempo, y establecer este tipo de barreras, después de las cuales, básicamente, te estás diciendo a ti mismo que no lo harás. Pero, y esto es muy importante, lo más importante es que realmente te involucres en la búsqueda de la meta. Recientemente experimenté esto. Ahora corro más, aunque sigo disfrutando el entrenamiento de resistencia. Todavía corro 3 días a la semana, pero estoy tratando de correr un poco más tiempo. En lugar de hacer solo una carrera larga por semana y luego 2 carreras cortas más adelante en la semana, he hablado de esto en mi episodio sobre el protocolo óptimo de fitness. Puedes revisar el PDF, donde todo está resumido en 1 o 2 páginas si prefieres. Pero en cualquier caso, estos días estoy tratando de aumentar el tiempo que corro. Simplemente lo estoy disfrutando. Es como volver a cuando corría campo traviesa en mi último año de preparatoria. Y esta era la época del año en la que empezaba a prepararme para la temporada de otoño. Así que estoy disfrutando más correr. Y justo la semana pasada, tuve la experiencia de tener un domingo muy ocupado. Usualmente, ese día corro en la mañana o hago senderismo al mediodía. No pude hacerlo porque tenía otras cosas importantes. Descubrí que ya eran las 9 p.m. Llegaron las 9 y luego las 10 p.m. y pensé, debí salir a correr. Mi lunes iba a estar ocupado. Entonces, ¿qué hice? Me até los tenis y salí a correr a las 10 p.m., algo que no hacía desde la universidad o incluso la prepa. Y terminé corriendo durante 90 minutos, desde las 10 p.m. hasta las 11:30 p.m. Definitivamente no es el momento óptimo para que yo salga a correr. De hecho, pensé, esto podría afectar mi sueño, pero en realidad no lo hizo. Regresé, me duché, comí algo, aunque no suelo hacerlo tan tarde, y dormí muy bien. Me sentí genial. Al día siguiente, desperté a mi hora habitual, lo que me lleva a otro hecho científico relevante sobre el protocolo y su flexibilidad. Esto lo aprendí de un colega en la Facultad de Medicina de Stanford que trabaja en el laboratorio del sueño. Quiero invitarlo a este podcast como invitado. Gran parte de nuestras sensaciones de energía y bienestar durante el día están relacionadas. No solo importa cómo y cuánto dormimos la noche anterior, sino también cómo valoramos positivamente nuestras experiencias del día anterior y cómo vemos con optimismo el día siguiente, incluso el actual, actividades y experiencias. Entonces, en otras palabras, cómo nos sentimos acerca de nuestro desempeño del día anterior y cómo nos sentimos sobre lo que estamos a punto de emprender durante nuestro día puede aumentar nuestra energía. Puede parecer obvio para muchos, pero hoy, mientras yo y otros hablamos de la importancia del sueño, que es esencial, sin duda quieres dormir bien tantas noches como puedas en tu vida. Y si no duermes mucho una noche, ojalá sea por razones que disfrutes y cosas positivas como una fiesta o una boda. O, ya sabes, usa tu imaginación. Pero también es cierto que cuando logramos completar algo que nos dijimos a nosotros mismos que íbamos a hacer, nos sentimos muy bien al respecto. Y que si eso significa que dormimos un poco menos, o que tenemos que hacer nuestra práctica, ya sabes, a las 3 de la tarde
o a las 2 de la tarde, una hora del día en la que normalmente estamos en el bajón de atención. Debemos usar 20 herramientas distintas o una misma 20 veces para superar la sesión de aprendizaje. El hecho de que lo completemos nos deja con una sensación de logro. Estoy seguro de que hay neuroquímicos y hormonas que reflejan eso, aunque no sé exactamente cuáles. Casi con certeza va a involucrar dopamina y otros neuroquímicos. Pero el punto no es ser reduccionista al respecto. El punto es que la atención y el enfoque aumentan naturalmente a los 30 minutos 3 y 11 horas tras despertar. Pero lo realmente importante de todo esto, de establecer y perseguir metas, es hacerlo, cumplirlo, establecer la meta. Hacerlo de manera específica, hazlo cuantificable, decide cuándo lo vas a hacer, que se trate de estados de acción y simplemente hazlo. El problema intermedio es el hecho de que las personas tienden a tener mucha motivación al principio de perseguir una meta. Aunque ahora sabes que a veces o que algunas personas no tienen mucha motivación cuando persiguen su meta al principio, así que necesitan pensar en los fracasos y en lo terrible que será todo, y entonces ciertamente tendrán motivación. Va a ser una motivación basada en el miedo. Pero en general, las personas tienden a tener más motivación al inicio de perseguir una meta y al final, cuando se acercan o empiezan a percibir la línea de meta. Pero la mayoría de las personas experimentan el llamado problema del medio, donde en medio de una sesión de aprendizaje, o a mitad de la semana, o en medio de un ciclo de 12 semanas, tienen menos motivación. Esto ha sido cuantificado en muchos estudios. Hay varias formas de superar el problema del medio. La más sencilla es reconocerlo, darse cuenta de que va a suceder. Así que cuando llegue ese momento y experimentes niveles más bajos de motivación, tal vez incluso un aumento en la tasa de fracasos, y no estés rindiendo tan bien, te vas a frustrar. Saber que eso es un proceso natural que todos experimentan. Saber eso a veces ayuda a las personas a superar esa etapa y avanzar. Entonces pueden percibir el final de la etapa de aprendizaje o pueden notar que están avanzando, que la meta está cerca y luego vuelven a sentir ese aumento de motivación. Sin embargo, a veces el problema del medio es tan grande que las personas necesitan algunas herramientas para superarlo. Y la mejor forma de superar el problema, en realidad, para eliminarlo, debes hacer que la parte intermedia de una sesión de aprendizaje sea algo separado y reconocible, la presencia de esto, y que lo dividas en 3 sesiones separadas. Así que aquí estamos hablando de dividir la sesión de aprendizaje de 1 hora, o la sesión de aprendizaje de 2 horas en una fase inicial, donde ya sea que tengas motivación natural o uses la visualización basada en el miedo para aumentar tu motivación. Te apoyas en eso y, por ejemplo, es una sesión de 1 hora, y luego, alrededor de los 25 minutos, empiezas a experimentar niveles más bajos de concentración. Quizá entonces usas el protocolo de enfoque visual, pero luego regresas a tu sesión de aprendizaje y no te sientes muy motivado. Es complicado, tu mente se distrae y terminas haciendo otras cosas o tomando el teléfono. Ese es el periodo de tiempo para tomar, digamos, el periodo de 25 a 45 minutos dentro de la sesión. Y divídelo en quizá 3 o incluso 4 partes más pequeñas de tiempo. Y quizá ya hayas escuchado antes sobre el chunking. El chunking simplemente es dividir algo en partes más pequeñas que son más alcanzables. Es simplemente de lo que estamos hablando aquí. Pero realmente, dividir en partes esa sección del medio de una sesión de aprendizaje puede ser muy efectivo para eliminar esencialmente el problema del medio. Ahora, para aquellos de ustedes que van a ser muy quisquillosos, dirán, espera, tomas esos 20 minutos, desde el minuto 25 hasta el minuto 45, dentro de tu sesión de aprendizaje de 1 hora, y la divides en 4 pequeños segmentos. Y en esos 2 segmentos del medio, voy a sentir el problema del medio. Para esos 2 segmentos del medio, bueno, en realidad no es así como sucede. Afortunadamente, cuando divides las cosas en segmentos lo suficientemente pequeños, eliminas el problema del medio y experimentas una motivación sostenida. La interpretación extrema sería medir cada minuto o segundo de una sesión de aprendizaje y mantener la motivación constante todo el tiempo.
Porque, por ejemplo, si puedes concentrarte durante 10 segundos, ¿por qué simplemente no podrías marcar intervalos de 10 segundos? Bueno, en algún momento, el marcar o monitorear esos intervalos va a ser una distracción para lo que realmente quieres hacer. Entonces, lo más sencillo es reconocer el problema intermedio, ¿verdad? Tenemos más motivación al inicio y al final de nuestras sesiones de búsqueda de objetivos que en el medio. Después, divide esa sección intermedia en 3 o 4 partes más pequeñas. Y si necesitas incorporar cosas como el protocolo de objetivo visual, 1, 3 o incluso hasta 8 veces dentro de esa sección intermedia, hazlo. Eso te ayudará a avanzar con más enfoque y motivación. Y lo que acabo de describir, por supuesto, se puede aplicar a los periodos más largos de esfuerzo que no ocurren solo durante una sesión de aprendizaje, sino quizá a lo largo de la semana. Por ejemplo, si estudias un idioma o entrenas 4 días a la semana, podrías hacerlo lunes, miércoles, viernes y sábado. Quizá notes que la sesión de entrenamiento del miércoles es la que menos motivación tienes para hacer a mitad de semana. Por cualquier motivo, la motivación puede bajar a mitad de semana. No importa. Bueno, en ese caso, primero querrías reconocer la presencia del problema a mitad de semana. Entonces admitirías que la sesión de entrenamiento del miércoles tiene el problema de la mitad, porque en realidad lo es. Está en medio de las sesiones de entrenamiento del lunes y del viernes. Así que entonces querrías abordarlo con el entendimiento de que va a estar ahí y que vas a necesitar herramientas y protocolos que te permitan superarlo. Por ejemplo, tomando esa sesión de 1 o 2 horas los miércoles y dedicando un poco más de tiempo a un protocolo de objetivo visual al principio para aumentar un poco más tu concentración. Visualiza el fracaso. Si te falta motivación, eso significa no estar motivado en lenguaje nerd. Motivado para hacer esa sesión del miércoles. Y querrías dividir esa sesión del miércoles en partes más pequeñas. Así que, en lugar de ver esa sesión de 2 horas, podrías dividirla en una serie de sesiones de aprendizaje más pequeñas de 15 minutos, hechas consecutivamente una tras otra. Y luego, al hacerlo, básicamente has tomado esa sesión del miércoles y apuesto a que se convierte al menos en una de tus sesiones con más motivación. El problema del medio existe, debemos reconocerlo y hay formas de superarlo en cualquier escala temporal. Solo divide el medio en partes y aborda todo con mayor vigor. Así como lo harías, ya sabes, si estás corriendo y siempre hay una colina difícil, realmente tienes que prepararte para atacar esa colina.